decir, mis queridos, vamos a considerar entonces el consejo de la palabra de Dios. Así que por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Hoy vamos a considerar los versos 22 al 26 bajo el tema La última Pascua y la nueva ordenanza. La última Pascua y la nueva ordenanza. Por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, dice el verso 22 lo siguiente: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo, dice el texto, en el reino de Dios. Verso 26 para cerrar la idea: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí encontramos una interesante lección. Vemos acá, y el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con la última Pascua y la nueva ordenanza. Desde este punto en adelante, los discípulos de Cristo, el pueblo cristiano, practican lo que conocemos o lo que se conoce como la Cena del Señor, o la Santa Cena, o la Mesa del Señor, que es el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros y una declaración de que creemos que pronto vendrá para nuestra gran reunión con Él. Cada vez que participamos de la Cena del Señor, creemos, miramos al pasado, la obra consumada, pero también miramos al porvenir, el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. En el momento de esta historia, que el Señor instituye esta práctica muy solemne y muy significativa, por cuanto los símbolos que el Señor va a tomar son símbolos que los judíos utilizaron históricamente, recordando su gran día de redención. Y esa redención que los judíos recordaban al partir el pan sin levadura y al participar también del cordero, recordaban el día en que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, es decir, su día de redención. La primera Pascua, simbolizada por los siglos, anticipaba esta última Pascua, que es la Pascua de nuestra redención. La Pascua simbolizó por los siglos a la segunda, hasta el momento en que fue consumada la redención. Estudiemos esta última Pascua y la nueva ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que estamos a un día a horas de la entrega, de la traición de Judas. Estamos a horas del juicio falso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son palabras solemnes y muy importantes. En el momento en que el Señor va a recordar, los discípulos Pedro y Juan se han adelantado, han preparado el aposento alto. Ahora Jesús ha llegado con sus discípulos, y el texto dice, al mirar los versos 26 al 28, el proceder de Jesús en este momento: mientras comían. La participación de la Pascua era muy solemne en la cultura hebrea. Era el recordatorio primero de la liberación de la esclavitud, de la consagración de los primogénitos, de aplicar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Es un cuadro de redención del Antiguo Testamento. Cada aspecto de esa cena es significativo. Aún las 4 copas, que son las 4 promesas que Dios hizo en liberación a la nación de Israel. El pan sin levadura también, que recordaba el salir prontamente sin levadura, porque no debían traer ningún tipo de corrupción desde Egipto. Ahora, Jesús, junto a sus discípulos en el aposento alto, toma 2 de estos elementos de esa cena para aplicarlos a una nueva celebración, lo que nosotros llamamos Cena del Señor, la cual los creyentes amamos y participamos y practicamos. Ahora, en cierta forma, la forma en que lo hacemos, la continuidad en que lo hacemos, va a depender de la denominación, pero en términos generales, todo el pueblo del Señor ama esta celebración, ama esta ordenanza,
porque es un recuerdo vivo de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Mirando el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, el verso 26, dice el texto: y mientras comían, mientras estaban participando de esta cena, Jesús tomó, dice, Jesús tomó dos elementos de la cena de la Pascua y los transformó en nuevos símbolos de la ordenanza del nuevo pacto. Dice el texto que Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. En el nuevo pacto, en la celebración de esta cena, el pan aquí ahora representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En la Pascua significaba la pronta salida, el no haya corrupción, pero en la nueva institución, en la cena del Señor, el pan representa, como lo dice Jesús: tomad, esto es mi cuerpo. Es un recordatorio de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y en esa humanidad el Dios hecho hombre da su vida por nosotros. En Juan capítulo 1, verso 14, dice que aquel verbo se hizo carne. Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Creemos en esa unión de nuestro Señor Jesucristo en su persona divina, la naturaleza humana. Creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y al mirar este elemento, como Jesús lo tomó, lo partió, lo bendijo y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, va representando, es un cuadro de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y del sufrimiento en su cuerpo que Él tuvo que padecer por nosotros. Verso 23, tomando la copa, primero toma el pan, que representa el cuerpo de Cristo. Ahora, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Es interesante que el término acá, habiendo dado gracias, la palabra gracias, acá es la palabra Eucaristía, de donde la Iglesia Católica ha asumido que en el momento en que celebran ellos la Cena del Señor, ellos le llaman el tiempo de Eucaristía, que posteriormente la Eucaristía fue una cena de agradecimiento que los judíos practicaron y que a la vez incorporaron en la cena del Señor. El verbo usado acá es interesante, el dar gracias a Eucaristía, donde viene el vocábulo y donde vemos nosotros acá esta expresión de aprecio, de gracia, de ser gratos. Ahora, dice el verso 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Un cáliz, no sabemos si fue solo un solo cáliz, y de esa sola copa todos tomaron. Y les dijo, y mira, ya acá está el punto importante: el pan representa el cuerpo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo, hablando acerca de la copa: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y el verso 24 dice, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. El concepto de sangre que era entendido, era muy claro y muy entendido por los judíos. Ellos saben que sin derramamiento de sangre no hay ningún tipo de remisión. Desde el momento en que Dios estableció el antiguo pacto, desde el momento en que Dios dio instrucciones a Moisés acerca del sacerdocio, quiénes iban a ser los sacerdotes de entre los levitas, los descendientes de Aarón, y ellos debían ministrar en el tabernáculo, orden que Dios dio, la construcción, el ornamento, los lugares, el oficio. Dios también estableció 5 ofrendas que se quemaban, 5 ofrendas que se presentaban, y la quinta ofrenda era ofrenda de paz, en las cuales habían algunos requerimientos más. Pero nos hace pensar, cuando se levantó el tabernáculo, se consagró a los sacerdotes, se estableció el antiguo pacto, fue sellado con sangre. Para los hebreos entonces la sangre era algo importante en sus rituales, en sus ofrendas, en sus sacrificios, especialmente en el día de la expiación. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice lo siguiente: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De hecho, todos los elementos, un tenedor, lo que fue utilizado en el tabernáculo, primero era seleccionado, segundo lugar era lavado para ser purificado, y luego se le aplicaba sangre para ser consagrado en el servicio.
Aún más cuando Dios hacía un pacto o se hicieron los pactos en el Antiguo Testamento, siempre hubo el sacrificio de animales. Leemos en Levíticos capítulo 17, el verso 11, porque la vida de la carne es la sangre. En la sangre está, y os la he dado, dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre significaba en el Antiguo Testamento una vida por otra vida. Cuando el hombre traía, el oferente traía, el ofrendante traía el animal y era degollado en el arca, en el testimonio, en el holocausto, se derramaba su sangre, y antes de derramar su sangre, el oferente ponía su mano sobre la cabeza del animal como una identificación en ese animal, y él derramaba su sangre o él daba su vida. Creo que la sangre acá, los hebreos lo entendieron muy bien. Más que hablar de la composición de la sangre, es lo que significa una vida derramada, entregada en lugar de otra persona. Ahora, dentro del pueblo cristiano, creo que bajo el concepto de la sangre de Cristo hay desafortunadamente muchas supersticiones y malentendidos con respecto a la trascendencia de la sangre. Algunos creen que en la química de la sangre de Cristo había algo singular. La sangre de Cristo no era humana, sino que la sangre que fluía a través de las venas de nuestro Señor Jesucristo era la sangre de Dios. De esta forma, algunos le atribuyen a la sangre un poder milagroso o un poder especial. Algunos himnos lamentablemente pensando en esto han elevado el concepto de la sangre, creyendo que esa sangre era la sangre de Dios. La sangre que corría en el cuerpo del Señor Jesucristo era una sangre humana, porque el Verbo se hizo hombre. Otros creen que la sangre literalmente de Cristo aplicada por medios místicos a cada creyente le conserva, le cambia y luego vuelve a Dios. Es decir, que la conversión son lavados, que la sangre viene sobre ellos y los lava y luego vuelve al cielo. Muchos creen que al mencionar la sangre de Cristo, un medio se desprende es como un medio poderoso de ataque o de defensa. Muchos creen que solo al mencionar la sangre de Cristo es un medio poderoso para reprimir actividades demoníacas, como una especie de abracadabra cristiano, y claman a la sangre y protégeme y acorázame y líbrame. La sangre de Cristo no tiene ese valor. Ideas extravagantes como creer que surgen como el pensamiento supersticioso que dio origen a las nociones de la transubstanciación, que cuando nosotros se practica la cena del Señor, casi literalmente la copa se convierte en sangre. No es así. Hay mucho misticismo alrededor por las Escrituras. Cuando las Escrituras afirman algo acerca de la sangre de Cristo, Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice lo siguiente, que por la sangre de Cristo son limpios nuestros pecados, su derramamiento, porque la sangre de Cristo significa que Él dio su vida por nosotros, pagó la deuda de nuestro pecado. No debemos pensar que se trata de sus plasmas o que sus plaquetas que tengan alguna propiedad sobrenatural. No, su sangre era sangre humana, natural, tal como todo su cuerpo, pero al derramar su sangre significa una vida por otra vida. El Señor dio su vida por nosotros. Ahora, el poder en la sangre de lo que nosotros cantamos yace en la expiación que efectuó, yace en la obra que Él efectuó mediante el derramamiento de su sangre. No el líquido en sí, sino la vida inocente que Él nos dio. La sangre representa la vida que Él dio por nosotros. Ahora, representa una vida santa. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Interesantemente, el pan representa el cuerpo, la copa representa la vida derramada de nuestro Señor Jesucristo, su sangre en el sentido de la obra de expiación, su sangre en el sentido del derramamiento que ya no cubre los pecados como lo hacían los sacrificios en la antigüedad. Ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita, que expía los pecados del mundo. Ahora nuestro Señor Jesucristo va a hablar acerca de la sangre, y Él nos va a decir, volviendo a nuestro versículo 27, y Él les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, ¿qué nuevo pacto? Se entiende entonces, si hay un nuevo pacto es porque se da por caduco un antiguo pacto. Ahora, el nuevo pacto fue profetizado por Dios por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel. Algunos de los profetas menores, casi todos hacen mención de lo que es el nuevo pacto. Cuando tú lees, no tenemos ahora el tiempo para hacerlo, en Jeremías, en el capítulo 31, verso 31 al 36, Dios le prometió a la nación de Israel por boca de su profeta Jeremías. Ahora recuerda que Jeremías está profetizando el exilio de la nación de Israel, de la tribu de Judá y Benjamín. Serían llevados cautivos por los babilonios 70 años. Pero a pesar de que Dios los estaba enviando al cautiverio, cosa que Dios lo había anunciado y lo había advertido en la antigüedad. Dios le dijo a la nación de Israel: si ustedes no me obedecen, van a ser llevados cautivos, y ellos no le creyeron a Dios. Ahora, a través de Jeremías se les advierte que van a ser enviados, pero aún la gracia y la misericordia de Dios están sobre esta nación. ¿Por qué razón? Porque Dios formó esta nación en base a un pacto cuando Dios llamó a Abraham, y que Dios iba a bendecir a esta nación y les iba a dar una tierra, y a través de esta nación vendría el Mesías. Y el nuevo pacto garantiza que ellos volverán de nuevo a su tierra, que Dios cambiará el corazón de piedra, rebelde, duro de ellos, en un corazón de carne, que Dios les dará el Espíritu Santo en sus vidas, y que nadie necesitará de que se les diga: conoce al Señor, porque ese Espíritu de Dios que Dios establecerá. Ahora es interesante que este pacto Dios lo hizo con Israel y con Judá. Eso significa que Dios lo hizo con la nación de Israel. El nuevo pacto comienza ahora. Este nuevo pacto comienza con la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en estos momentos está tomando la cuarta copa, que era la copa de bendición, la está tomando y está diciendo: este ahora es el nuevo pacto en mi sangre. Aún no ha muerto. Él está anticipando el comienzo del pacto. El pacto no puede comenzar hasta la obra consumada de Cristo, hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo y el descenso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque parte fundamental del nuevo pacto era la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Ezequiel capítulo 36, verso 27, Dios le dijo, hablando del nuevo pacto a la nación de Israel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y de esta forma Dios cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. El verso 26 de Ezequiel capítulo 36 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fue la promesa de Dios en este nuevo pacto que comienza con la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora, la iglesia, los creyentes, caen dentro de este nuevo pacto, pero fue establecido para Israel y para Judá. Fue establecido para la nación de Israel. Léelo bien ahí en Jeremías capítulo 31. Si tú estás en ese capítulo, quiero que veas algo acá, que este nuevo pacto es un pacto incondicional. Dios lo haría con la nación de Israel. De los cuatro cabos de la tierra, Dios los volvería a llamar en el tiempo de Dios. Ahora,
¿Por qué digo que es para Israel? Observa conmigo en el capítulo 31 de Jeremías, el verso 35 y 36. Dice la palabra del Señor así. Jeremías 31, capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Y dice que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltare, mira el verso 36, si faltare estas leyes, ¿qué leyes? Los astros, el sol, la luna. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Lo que está diciendo es que mi palabra se va a cumplir, porque así como están los luminares y los podemos ver día a día, el sol, la luna, los luminares demuestran que Dios hizo una promesa y esa promesa es incondicional. Dios lo hará. Lo mismo ocurre cada vez que vemos el arco iris. Nos recuerda el arco iris que Dios hizo una promesa que no volvería a destruir esta tierra con un diluvio. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, entramos en las bendiciones de este nuevo pacto mediante la salvación. En el momento en que nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo cambia nuestras vidas y recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros hoy, por la gracia de Dios y el nuevo pacto, somos regenerados, tenemos salvación, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la garantía de la redención final, de la redención completa, de la redención de nuestros cuerpos. Jesús está diciendo, se establece, comienza el nuevo pacto. Lo mismo hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, un capítulo tremendamente interesante que nos hace ver la importancia del nuevo pacto, pero su cumplimiento total, su cumplimiento final tiene que ver con la nación de Israel, pero nosotros caemos o disfrutamos de este pacto porque hemos alcanzado salvación. El Espíritu Santo nos fue dado y Él es el que nos guía a la verdad y nos ayuda. Es la unción que tenemos que nos guía a conocer la palabra de Dios. Volviendo a nuestro texto, entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En cumplimiento a Isaías 53, versos 11 y 12, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ahora, hay un debate teológico contemporáneo. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Murió por todos o murió solamente por los elegidos? Será una respuesta que usted delante del Señor tendrá que tomar. Ahora, existe una expiación potencial, la cual es para todos, pero hay una expiación virtual, única, efectiva en aquellas personas que reconocen a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, en esta nueva celebración se cerraba para siempre la Pascua. Ya desde este momento en adelante del Señor Jesucristo estableciendo esta nueva ordenanza, ya no hay necesidad de recordar el sacrificio pascual. Ahora, desde este punto en adelante, el pan y la copa, dos elementos de esta celebración, dos elementos de esta fiesta, de este tiempo judío, de esta celebración judía, pasan ahora a quedar atrás, porque Dios establece su cena, la cena del Señor, donde Él nos dice, el pan representa mi cuerpo y las copas representa la sangre que el Señor Jesucristo derramó por nosotros. De ahora en adelante el pueblo de Dios celebraría con una nueva fiesta que recordaba la obra de Jesús como sumo sacerdote. Nos recuerdan que las ofrendas del cuerpo de Cristo en el Calvario fue hecha, ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y hoy nosotros disfrutamos de ese regalo de la gracia de Dios. Ahora,
Observe conmigo, hemos visto en primer lugar el proceder de Jesús y cómo el Señor toma los elementos, dos elementos de la Pascua o de esa celebración para establecer una nueva ordenanza, una nueva práctica que es la cena del Señor. Observa ahora el precepto que da el Señor. Ahora, no lo vemos acá en Marcos, pero sí lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 19. En el relato paralelo de los sinópticos, Lucas en el capítulo 22, verso 19 dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. De esta forma, el pan representa, es un símbolo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor dice lo siguiente: haced esto en memoria de mí. Él estaba instituyendo en ese momento lo que llegaría a ser un recordatorio de su muerte y de su resurrección. No es un ritual, no implica un ritualismo, sino que nos habla de dos elementos que se convierten en símbolos, en representación de la obra consumada de Cristo. Ahora, es interesante pensando en este precepto. Lucas capítulo 22, verso 19, Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Pablo, bajo la revelación personal de Cristo Jesús, en el capítulo 11, él nos va a decir lo que él recibió de parte del Señor. Dice el verso 26, 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Pablo llega a esta conclusión. Él dice, lo que yo recibí del Señor y el que os he enseñado. Y nos recuerda aquel momento en que el Señor practicó, dio pan y dio de la copa a los discípulos. Luego de recordar Pablo en los versículos 23 en adelante o 25, Pablo dice ahora, así pues, verso 26, 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comieres este pan. ¿Qué pan? En la Pascua, pan sin levadura. Este pan y bebiereis esta copa, agrega Pablo, la muerte del Señor anunciáis. El propósito de esta ordenanza es una declaración, es un anuncio, es un testimonio, es una conmemoración a través de las edades de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. En comunión, el pueblo del Señor, de acuerdo a la forma en que ellos se han organizado, de acuerdo a la frecuencia que la congregación tiene, cada vez que se practica la cena del Señor, es un anuncio, es una declaración, es una confirmación, es una comunicación, es una expresión física, porque es un símbolo. Un símbolo es una verdad externa de una realidad interna. Creemos en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo agrega, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es una proyección, no es un ritualismo, es una comunicación, casi es un mensaje simbolizado. Cuando estamos en comunión alrededor de la mesa, estamos haciendo una mirada al pasado y estamos diciendo, creemos en la obra consumada de Cristo en la cruz. Es por eso que es un momento tan solemne, tan especial y puro en adoración. Luego Pablo dice que debemos hacer esto hasta que Él venga. No simplemente miramos al pasado, la obra consumada, sino que también nos lleva a mirar al porvenir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la venida nos referimos a nuestra gran reunión con Él, porque cada vez que se habla de cena, claro, en nuestra cultura, cena es a la tarde, es una comida que participamos a la tarde. Y por lo general nuestras iglesias se reúnen a la mañana y estamos hablando, vamos a tener una cena y a la mañana. No, es porque en la cultura hebrea, cena significa compañerismo, cena significa comunión, cena significa cercanía, cena significa participar con los demás. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 3, verso 20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Y la idea es no una comida física, sino que el lenguaje nos está diciendo una relación de comunión íntima y personal. Ahora, Pablo dice
que debemos proclamarlo hasta que Él venga. Y en verso 25 de Marcos capítulo 14 leemos lo siguiente. En Marcos capítulo 14, el verso 25 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Observa la promesa. Comienza con un amén, con una declaración jurada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Ahora, se cree que la cuarta copa era la copa de bendición y de comunión principal. Me llama mucho la atención en la cena pascual. Me llama mucho la atención que cuando habla de la cena del Señor, cuando se habla de la cena del Señor, no se menciona la palabra vino, aunque implícitamente se está refiriendo a la cuarta copa que los judíos utilizaban en la Pascua. Es decir, cuando el Señor dice, este es el símbolo, tomando la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto, no utilizó la palabra vino, pero dice MacArthur lo siguiente: el fruto de la vid era un coloquialismo, es decir, una forma figurada de los judíos para referirse al vino en el contexto de esta celebración. Dice él, abro comillas: el fruto de la vid era un coloquialismo judío que se refiere al vino. En este contexto se refiere específicamente al vino tinto diluido de la comida de Pascua. Ahora, establece la longevidad del tiempo. De cierto os digo que Él no va a volver a tomar de ese vino, de ese fruto de la vid, hasta que, expresión de tiempo, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El evangelista Mateo, en su relato paralelo, en el capítulo 26, verso 29, dice: hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Habla de la comunión íntima que vamos a tener, íntima, jubilosa, victoriosa, en aquel momento que nos encontremos con nuestro Señor. Jesús dice: desde este punto en adelante no voy a beber nuevamente de la copa del gozo, de esa cuarta copa de gozo y bendición de la cena del Señor, hasta que en esa gran cena todos los redimidos, o en este caso el pueblo del Señor reunido ante el Señor Jesucristo, disfruten ese tiempo. Es por eso que Pablo dice: esto sirva a ustedes, lo anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Interesante, hemos visto el proceder de Jesús en esta celebración. Toma dos elementos, el pan y la copa. El precepto que da nuestro Señor Jesucristo: haced esto en memoria de mí. No nos dice cuántas veces, no nos dice la forma exacta de hacerlo, pero nos dice: deben recordarme a través de estos dos elementos, porque estos dos elementos son símbolos clave del cuerpo, la humanidad y de la sangre de la vida que derramó nuestro Señor Jesucristo. Observa el verso 26, la partida de Jesús, luego de esta celebración. Ahora, mientras el Señor está instruyendo a sus discípulos en el profundo significado de esta nueva ordenanza, esta es la señal, esta es la sangre del nuevo pacto. Mientras Jesús está enseñando a sus discípulos, ya Judas ha tomado su bocado, ya Satanás ha influenciado, dice que entró Satanás en él, ya está bajo su dirección. Y en Juan capítulo 13, verso 30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Mientras Jesús va enseñando a los discípulos, Judas sale para planear, para decir: Jesús prontamente va a estar en tal lugar, vayan, captúrenlo a él, y él lo entregaría con un beso. Dice el verso 26, la partida de Jesús: cuando hubieron cantado el himno, toda la Pascua, siempre en la Pascua, la celebración de la Pascua estaba acompañada finalmente por un canto. Son llamados los cantos del Jalel, el gran Jalel, que son los salmos 113 al 118. La Pascua siempre se cantaban estos salmos, que aquí se les llama himnos porque son un reconocimiento, son una confesión
doctrinal. En la cena del Señor, en la Pascua, los hebreos cantaban. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Una vez que hubieron cantado el himno, se dirigieron al monte de los olivos donde nuestro Señor Jesucristo pasaría ese tiempo especial en Getsemaní orando. Juan capítulo 17 elevaría esa gran oración sacerdotal. Desde este punto en adelante fue la última Pascua en celebración. Hoy sabemos que nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero Pascual, Él presentó el sacrificio, Él derramó su sangre. Desde este punto en adelante, el pueblo del Señor, en una forma visible y práctica, a través de dos símbolos, y en cierta forma, cada vez que nos reunimos en torno a la mesa del Señor, es como que el Señor está presente a través del pan, a través de la copa, que representan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su decisión de venir a esta tierra, su decisión de humanarse, su decisión de cargar nuestra maldad, y la sangre o la copa del nuevo pacto que representa la vida derramada, el sacrificio eficaz, la expiación completa. En la antigüedad, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban, solamente cubrían los pecados, pero la obra de Cristo, Él presentó un sacrificio más grande y vivo, no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Él presentó un sacrificio vivo. Es por eso que ahora usted y yo tenemos entrada, y gloria a Dios, ante el trono de la gracia, ante el tabernáculo santo, el santísimo lugar. En la antigüedad Dios dijo: hasta aquí llegan los hombres, y Dios separó el lugar de su presencia, el lugar santísimo, y del lugar santo. Los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo, pero solo un hombre, una vez al año, tenía la oportunidad de entrar en el lugar santísimo. Nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, por el nuevo pacto, por el camino nuevo que Jesucristo nos abrió, que es su propio cuerpo, su velo, ahora usted y yo podemos llegar al santuario celestial, ante la presencia de Dios. No perdamos oportunidades de adorar al Señor delante de su presencia. Amén. Lecciones importantes. Y cerramos el tema del día de hoy. Debemos comprender la importancia que este momento tiene en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de nuestro Señor Jesucristo hay un cierre al antiguo pacto. Pacto que se estableció en Éxodo capítulo 19, capítulo 20, explicado en el libro de Levíticos, todo un sistema de sacrificios, de ordenanzas y ofrendas que Dios estableció a la nación de Israel para que ellos pudiesen tener comunión con Dios. Cada vez que cometían un pecado por ignorancia o involuntario, debían presentar un sacrificio, una ofrenda. Tú y yo no necesitamos presentar ningún sacrificio y ofrenda ni sangre, porque ya el sacrificio fue hecho. Y hay que entender este momento histórico que el Señor tiene con sus discípulos en el aposento alto. Debemos adorar a Dios cada vez que participamos de la cena del Señor. Cada vez que estamos frente a los elementos, es un momento solemne, es un momento especial, es un momento en que usted no puede estar hablando con nadie, no puede estar pensando en ninguna otra persona. Es un momento solemne donde usted se concentra en miradas, mira al pasado, la obra del Calvario, en el monte Calvario, la obra de Cristo, y mira al porvenir, el retorno del Señor, y mira su vida en agradecimiento, diciéndole: Dios, te doy gracias porque a través de este nuevo pacto tengo entrada a la presencia de Dios y mi destino asegurado. Debemos adorar cada vez que participamos de la cena del Señor en un momento solemne y significativo. Nunca debemos dejar de reflexionar en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día domingo, nuestra iglesia tiene la oportunidad de participar del pan y de la copa. Tome ese tiempo especial en forma solemne. No esté hablando con el de al lado y nada, porque es un momento para contemplar la maravilla de la gracia del Señor, porque a Dios sea la gloria. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado.
por este lindo tiempo de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que en mis imperfecciones de comunicar, tú abras nuestros entendimientos para que podamos, Señor, comprender las maravillas de tu ley y concentrarnos y gozarnos en este momento tan solemne que apunta a ese nuevo pacto donde nosotros alcanzamos las bendiciones de un nuevo nombre, un nuevo corazón y tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a entender tu palabra y tu voluntad. Recibe tú la gloria y ayúdanos, Señor, día a día a crecer, Señor, contemplando la gracia de Cristo Jesús y el gran privilegio que no merecemos de haber sido alcanzados por tu gracia para salvación. Recibe tú la gloria, buen Dios, también a la persona de Cristo Jesús y al continuo ministerio del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, transformando nuestras vidas, ayudándonos a contemplar, iluminando nuestros ojos. Gracias, buen Dios, por esa obra consumada. A ti sea la gloria. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.